bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a estar haciendo un respondiendo dudas de Chip and Dale. Y este video en especial creo que vale la pena porque pues el universo de Chip and Dale es uno bastante extraño y que se presta a muchas preguntas. Así que sin nada más que decir, disfrútenlo. Ya llegamos. Y esto es Al Preli. Teniendo en cuenta que el universo de esta película combina la convivencia entre dibujos animados, personajes tridimensionales, marionetas, humanos, entre otros, es normal que se nos vengan a la cabeza bastantes preguntas respecto al funcionamiento de la vida de cada uno de ellos, y en este caso se repitió mucho la incógnita por saber cómo es que llegan estos personajes animados al mundo. ¿Nacen como los humanos o hay alguna especie de proceso diferente por el cual se crearon? Pues verán, no hay sitio que hayamos encontrado en el que alguien involucrado en el desarrollo de la película haya hablado del tema, pero con la información que nos da la película podemos hacer una respuesta que puede satisfacer esta duda. Para empezar, no creemos que las caricaturas sean creadas, esto porque en ningún momento se nos muestra en pantalla que hay algún tipo de fábrica o que los humanos sean los responsables de crear a cada personaje que hace aparición. No se nos muestra que luego de dibujar algo en papel, este cobre vida y se integre en la sociedad, así que por esa parte creo que podemos estar bastante seguros de que las caricaturas no son creadas. En consecuencia, sí, las caricaturas nacen, y creo que esto lo podemos ver claro con el caso de Gadget y Zipper. Ellos se hicieron pareja y posteriormente tuvieron hijos. No se nos especifica cómo es que eso sucedió, pero basándonos en que sus hijos tienen características de ambos padres, no es descabellado asumir que las caricaturas nacen como lo hacen los humanos. Esta pregunta es una de las que más se repite la gente, y la verdad es que tiene mucho sentido. Es bastante extraño ver cómo Peter Pan, Chip y Dale son los únicos personajes en la película en quienes vimos un cambio en cuanto a su edad. Es decir, Peter Pan pasó de ser un niño a convertirse en un señor con el pecho peludo y todo. Y bueno, Chip y Dale no tuvieron un cambio tan radical como lo tuvo Peter, pero sí que es cierto que al inicio se nos presentaban como niños y más adelante ya los vemos como adultos, mientras que todos los demás personajes tienen la misma apariencia con la que debutaron en sus series y sus propias películas. Y sí tenemos una respuesta a esto, pero no les vamos a mentir. La explicación no es tan emocionante como posiblemente lo esperen. La respuesta a esta pregunta se reduce a un simple así lo requerían para la trama. No hay mucho misterio en esto. Necesitaban que Peter creciera para que tuviera una razón para ser el villano, y vimos a Chip y Dale como niños porque así nos explicaron cómo fue que se conocieron. La verdad es que no hay ningún tipo de teoría conspirativa que nos explique este fenómeno. Una de las cosas que hacen a las caricaturas tan atractivas es que en ellas todo puede ser posible. Nosotros podemos ver series o películas donde el protagonista es un superhéroe capaz de volar, con super fuerza, aliento de hielo, mirada láser, y no habrá ningún problema porque se trata de ficción. Sin embargo, sabiendo que en el mundo de Chip y Dale los personajes animados son actores, es normal que nos preguntemos si las habilidades que ellos demuestran tener en sus series o películas son reales o no. Haciendo memoria, recordaremos que en la película no aparecieron muchos personajes que tengan poderes a excepción de Tyra, pero no la vemos haciendo uso de ellos en algún momento. Debido a esto, es algo complicado llegar a una respuesta definitiva a esta pregunta, pues no hubo una ocasión en la que se nos mostrara algún personaje haciendo uso de sus habilidades extraordinarias. Por nuestra parte, diríamos que en realidad los superpoderes no son reales y todo se trata de efectos especiales. Basamos esto en el hecho de que cuando Peter persigue a Chip y Dale cerca del final de la película, podemos ver que se estaba grabando la película de Aladdin con Pedro como protagonista. Y si nos fijamos bien, nos daremos cuenta de que la alfombra voladora estaba sujetada por cables, dándonos a entender que el objeto en realidad se trata de una alfombra común y corriente sin la habilidad de volar. En conclusión, es algo complicado darle una respuesta a la pregunta debido a la falta de evidencias, pero basándonos en el caso que mencionamos anteriormente y que en ningún momento se nos muestra un personaje usando poderes, parece viable asumir que todo se trate de efectos especiales. Esta cuestión es parecida a lo que sucede en el mundo de Cars, en el aspecto de que tu papel en la vida depende mucho de qué carro te toque ser. En este caso sería un tanto diferente porque el hecho de ser un personaje animado no te obliga a ser actor, así como lo vimos con Chip, que pasó de actor a vendedor de seguros. Pero lo que sí que es cierto es que cada personaje que tenga una participación en alguna caricatura, toda la vida será ese personaje. Para que lo que estamos diciendo quede un poco más claro, centrémonos en Sonic Feo. Él claramente perdió su papel en la película de Sonic, tal como en la vida
real, pero consiguió otro papel en Sonic Feo y los crímenes más feos. No es Sonic Feo interpretando a un personaje en esa serie, es Sonic Feo interpretando a Sonic Feo en una serie del FBI, ¿comprenden? Es algo así como La Roca, sus personajes siempre son los mismos. Sí, su nombre cambia, pero su papel siempre es el del personaje musculoso que le entra a los guamazos. Siempre es La Roca, vaya. En este caso sucede algo similar. Los personajes podrán participar en otras series o películas, pero siempre interpretarán a sus personajes. Incluso podemos verlo con Batman contra E.T. E.T. no está interpretando a Superman, está interpretando a E.T. Así que, en conclusión, sí, los personajes siempre estarán interpretando sus papeles sin importar en qué series o películas aparezcan. Empecemos con un personaje en particular del que nos preguntaron mucho. ¿Peter Pan se quedará con sus modificaciones? Realmente la respuesta a esta pregunta es bastante corta y sencilla, y sería un simple sí. Esto lo decimos por lo que vemos en los créditos, pues se nos muestra una escena en la que el villano es encarcelado, pero sigue manteniendo su apariencia modificada. Así que sí, al parecer la policía no se encargó de restablecer su apariencia. Ahora también notamos que muchos de ustedes se preguntaban sobre el destino de todas las caricaturas que fueron modificadas por Peter luego de que Chip y Dale las encontraran y liberaran. Es cierto que no se nos menciona ni se nos muestra qué fue de ellas después de este suceso, pero la verdad es que es bastante fácil de imaginarlo. Para empezar, cuando Monty se reúne con sus amigos, se puede escuchar cómo Dale le dice que no se preocupe por las modificaciones que sufrió, pues conoce a alguien que puede encargarse de ellas. No se nos explica explícitamente a quién se refiere, pero lo más probable es que esté haciendo referencia a la persona que se encargó de su cirugía para volverse un personaje 3D. Esto lo podemos ver al final de los créditos cuando los Rescue Rangers aparecen en la escena saludando al público, donde podemos ver a Monty con su apariencia original. Con esa información sobre la mesa podemos asumir que los demás personajes modificados también se sometieron a alguna especie de cirugía para restablecer su apariencia. Por otro lado, siendo que fueron víctimas de algo sumamente traumático, lo más seguro es que luego de ser liberados tuvieron que tomar algún tipo de terapia para sobrellevar lo vivido, o al menos eso esperamos. De ahí en fuera todo depende de cada personaje. Habrá algunos que hayan regresado a la actuación, mientras que otros podrán haber tratado de alejarse de ese mundo. Todo eso ya queda en la imaginación de cada uno de ustedes. Pero lo que sí podemos tener bastante claro es que seguramente buscaron la manera de deshacer sus modificaciones. Como se nos muestra en la película, hubo un momento en la vida de Dale en el que él decidió someterse a una cirugía para pasar de ser un personaje 2D a uno 3D, cambiando de esta manera su apariencia. La pregunta que la gente se hace es si los humanos también pueden optar por algún procedimiento como este y pasar de ser humanos a ser caricaturas. Esta pregunta es algo complicada de responder porque, a diferencia de la de los poderes, para esta no tenemos absolutamente nada en la película que nos brinde un poco de información que nos pueda ayudar a explicar esta situación. Lo único que podríamos decir es que no hay ningún momento en la película en la que se vea o mencione una cirugía que te haga pasar de ser un personaje 3D a uno 2D. Y teniendo en cuenta que los humanos somos seres en 3D, podríamos asumir que no. Los humanos no pueden someterse a una cirugía que los convierta en personajes animados. Aunado a esto, algo que sí nos muestran es que las caricaturas tienen ciertas cualidades que los humanos no, como el Capitán Putty, que puede modificar su cuerpo a su antojo sin sufrir daños. Los humanos no tenemos cualidades de ese estilo, así que vemos muy difícil que puedan convertirlos en caricaturas. Además, hay que tener algo muy importante en cuenta, y es que Dale no pasó de ser una caricatura de ardilla a una ardilla real, solo cambió su apariencia, pero sigue siendo parte de, por así decirlo, la especie de las caricaturas. Si un humano se convierte en una caricatura, ya no es un humano, se estaría convirtiendo en otro tipo de ser. En conclusión, y por tercera vez, no. Lo más probable es que los humanos no puedan someterse a estas cirugías. Con esta pregunta nos sorprendieron, Frelis. Nos mostraron los lugares más recónditos de su cerebro y los plasmaron en esta duda. Honestamente, responder a esto es bastante difícil. Como pasa en prácticamente todas esas preguntas, no hay momento documentado en el que el director o alguna otra persona involucrada en esa película haya hablado sobre algo al respecto, pero nosotros mismos podemos hacer nuestras propias conjeturas. El ejemplo en el que más nos podemos basar ahora mismo para tratar de encontrar una respuesta es en el de Gadget y Zipper. Ambos son personajes en 2D, pero en ellos podemos ver algo interesante, y es que sus
sus hijos nacieron con combinaciones de características de ambos. En el caso que nos plantea la pregunta tendríamos dos posibles resultados. El primero sería lo mismo que sucede con Gadget y Zipper. Probablemente los hijos de una cruz así tendrían como resultado personajes con parte 2D y partes 3D. La segunda posible respuesta es que podría ser que alguno de los hijos salga en 2D y otros en 3D. No podemos llegar a imaginar de qué otra manera podrían salir los hijos de una pareja con distintos estilos de animación. Y no se atrevan a preguntar lo que sucedería si un humano trata de reproducirse con una caricatura. Por favor. Esta pregunta es bastante lógica, pues a lo largo de nuestra vida se nos ha demostrado que las caricaturas tienen una especie de resistencia extraordinaria que les permite sobrevivir a muchísimas cosas. Ejemplo claro de esto sería el coyote, y esto se mantiene en esta película. Pues, por ejemplo, vemos al Capitán Putty, quien fue rebanado un par de veces por Ellie y al final congelado y reducido a pedacitos, y aún así, al final lo vemos enterito en la cárcel como si nada hubiera pasado. Pareciera que entonces la respuesta a la pregunta sería que sí, las caricaturas son eternas, pero la verdad es que eso depende. Esto lo decimos por tres personajes en específico: Peter Pan, Chip y Dale. ¿Y qué es lo que hace a estos personajes especiales ante todos los demás? Exacto, son los únicos que mostraron que tenían la capacidad de crecer y, por lo tanto, es lógico pensar que en algún momento envejecerán y morirán por su edad. Teniendo esto en cuenta, la respuesta sería depende del personaje. Igualmente es probable que Putty sobreviviera tanto por el hecho de que está hecho de plastilina y posiblemente cualquier otro personaje no habría sobrevivido a lo que él sufrió. Pero en cuanto a ese punto en específico, no hay una respuesta clara. Así que, en conclusión, parece que las caricaturas no son eternas, o por lo menos no todas. Y bueno, Freddy's, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Acá abajito en los comentarios díganos qué les parece este video, qué otras dudas tienen de Chip and Dale, o si tienen algunas otras respuestas a las preguntas que aparecieron en este video, háganoslo saber aquí en los comentarios. Y bueno, si quieren ver más contenido de esta película, en la cara de Alfie les dejamos un video donde hablamos de lo bueno y lo malo de Chip and Dale. Y si quieren ver más videos, aquí en la cara de él les dejamos uno donde hablamos sobre los villanos acumatizados que casi consiguen los Miraculous. Relis, muchísimas gracias a cada uno por ver este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.